La cantina de Mos Eisley presenta ¡La Buhardilla Secreta! Un podcast para gente del Imperio y también de la Alianza Rebelde. Dejadlo todo y subíos a nuestra nave, porque en unos segundos ¡arrancamos! Hola, bienvenidos a La Buhardilla Secreta. Ya sabéis que es un podcast divertido y divulgativo en el que intentamos hablar un poco de las cosas que nos gustan, como cine, series, cómics, manga, videojuegos, música, un poco de todo. Y nada, para este segundo programa hemos invitado a un amigo de lujo. Él es Albert, que está por aquí ya. Hola Albert, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola a todos. Pues Hola, nada, bienvenido. Hoy ¿De qué toca hablar un hoy? placer, pues de personajes secundarios de los videojuegos O sea que hoy... que pensamos o creemos Sí. que están a la altura de los principales. Cuidado, ¿eh? Hoy hablamos de videojuegos y no hablamos de cualquier cosa. Hablaremos de personajes secundarios en el mundo de los videojuegos que seguramente para muchos y para muchas podrían ser perfectamente personajes principales, y de hecho muchos han tenido sus juegos como protagonista y nosotros pensamos que quizá podrían haberle dado más cuerda o haberles dado más importancia seguramente también en algunos momentos. Pero bueno, intentaremos hablar un poquito de todo eso ahora. Hemos elegido, ¿verdad? Hemos hecho al ver una selección de nuestros favoritos y nuestras favoritas, ¿no? Cada uno ha aportado los suyos. Y hemos de decir que aunque haya mucha gente que seguramente le vengan a la cabeza un montón de personajes secundarios de Nintendo, porque es posiblemente la creadora de personajes secundarios de lujo en este mundillo de los videojuegos, como en tantas otras cosas, hemos intentado no ser mucho Nintendo fan, aunque lo seamos, pero hemos intentado no serlo a saco y hemos jugado con un poquito de todo y espero que os gusten y que si tenéis alguna aportación después, pues ya sabéis que también podéis hacerla, que estaremos encantados de escucharos y tal. Genial, pues sin más, empezamos a ver y le metemos caña, ¿verdad? Al asunto. Sí, hombre, venga. Perfecto. Bueno, Albert, pues hayamos dicho de hacer uno cada uno, ¿no? Pues si quieres eso, empezamos con un personaje tuyo, un personaje mío y así vamos comentando, si te parece, los grandes seleccionados o las grandes seleccionadas de hoy, ¿no? Venga. Yo... Vale, para que no nos llamen nintenderos recalcitrantes, Sí. Empezaremos por uno de Sony PlayStation. ¿Qué te Vale, parece? me parece bien. Si quieres, hacemos un corte para que la gente escuche, a ver si ellos también adivinan de quién hablamos y si quieren, pues eso, como escucharán nuestro podcast, podrán pararlo, intentar adivinarlo y luego seguir con el podcast si quieren. ¿Vale? Entonces, ponemos un trocito para que la gente descubra el personaje secundario del que hablamos y arrancamos. ¿No se preocupaban de esto? ¿De chicos? ¿De películas? ¿De conjuntar la camisa con la falda? Es extraño. Arriba. Nos vamos, venga. ¿Y si no quiero? ¿Entiendes lo que significa tu vida? ¿Eh? Huir de esa manera, ponerte en peligro, es una gran estupidez. Entonces nos defraudamos mutuamente. ¿Qué quieres de mí? Admite que querías librarte de mí. Tommy conoce esta zona ¡Una mejor. mierda! Pues lo siento, confío más en él que en mí mismo. Basta de tonterías. ¿De qué tienes tanto miedo? Cuidado al ver, ¿eh? Nos encontramos con un personaje potente para empezar. Bueno, pues si la gente no lo ha adivinado, Albert, desvélale el gran secreto. ¿De quién estamos hablando? De Ellie, de The Last of Us. Además, la escena es de The Last of Us parte 1, que ha salido hace nada. 25 días más o menos. O sea, y bueno,
¿Qué He podemos... elegido yo. Dime. No, digo que qué podemos decir del personaje. ¿Hace cuánto que salió en escena? Bueno, Ellie, primera aparición en el año 2013, hace 9 años. Ya hace, ¿eh? Sí, bueno, ya han hecho un remake, barra remaster, barra como quieras llamarlo, hace nada. No hace tanto, pero bueno. Sí, 2013, yo estaba en bachillerato, imagínate. Hace tiempo. ¿Y es un only for PlayStation o no? De momento, The Last of Us, sí. Only for PlayStation. De momento, porque ahora la serie de HBO se anunció ayer el tráiler. Y supongo que cuando salga la serie, supongo que también sacarán este juego para PC. Bueno, hemos de decir que son dos pedazos de juegos, dos juegazos enormes. Sobre todo, ostras, no sé qué decirte, no sé cuál prefiero. Si no, en el Bueno, 2. En el 2 precisamente la prota es Ellie. Bueno, coprotagonista, sí. sí. Aparte de Abby. Pero bueno, yo me quedo con la Ellie del primer The Last of Us, sobre todo. Y Porque es. para la gente que no ha jugado nunca, Albert, ¿quién es Ellie? ¿Quién podría, para describirla un poco a la gente que nos oye? Ellie es. Mira, Ellie me recuerda. Si alguien ha visto a la película de Juno, que además Ellie se parece un montón a Elliot Page, A la chica de Juno. la chica de Juno, pues me recuerda bastante a Ellie. Bueno, es un adolescente que, como se ha visto en el trozo de audio, Ujú. ¿sí? Ella no entiende cómo era el mundo prepandemia, Ujú. por así decirlo, con el Cordyceps. Y Sí. entonces aprovechan los guionistas para que Joel, que sí que ha vivido todo lo que fue prepandemia, Ujú. le pueda comentar que es una universidad, que hacían la gente de antes, que eran las fiestas, que la gente de antes se preocupaba por cómo vestir. Y Ujú. ahora, a partir de la pandemia del Cordyceps, que convierte a todo el mundo en zombies o en infectados, pues la preocupación es otra. Entonces Ellie, bueno, tiene que aprender, Ujú. aprende lo que es el mundo adulto, lo aprende matando. Lo Directamente, ¿eh? aprende. Sí, directamente. No se anda, Y no se anda con literalmente, tonterías. No se anda con tonterías ella. sobre todo hay una escena que tiene que tirar de machete y la chica se corta a cero. Pero Claro. bueno, es por supervivencia. Y Sí, podríamos decir que bueno, que tiene progresión, que tiene su línea de cambio como personaje. Y bueno, después evoluciona hasta que llega a The Last of Us Parte 2, Ujú. que se convierte en un personaje totalmente vengativo. Mucho más Pues, también evolucionado ella, ¿no? Pues como persona y, bueno, ya ha crecido, ¿no? Y es más adulta y más. Y también es mucho más responsable, ¿no? bueno, no sé si. Bueno, responsable, sí. Bueno, hasta el punto de casi llegar a crear una familia, hasta que al final se equivoca. Bueno, no desvelaremos el final por si la gente no ha jugado, ¿no? Y no diremos nada más sobre The Last of Us Parte 2, pero sí, bueno, toma decisiones que diríamos un poco equivocadas. Vale. ¿Por qué la has elegido como personaje secundaria? Mira, precisamente la he escogido porque porque justamente estoy jugando con The Last of Us Parte 1 y es que me parece súper bien escrita. Me parece una adolescente y cuesta muchísimo escribir a un personaje que parezca un adolescente. Ujú. Que te cuenta sus chistes, que tiene que sobre todo como una mentalidad más abierta, como menos preconcebida, incluso en su caso. Ujú. Aunque después la chica se va amargando cada vez más, evidentemente, hasta que llega a cierto punto. Entonces, me encantaría. ¿Sí? Por una parte, sí que me gustaría. Ella haya sido coprotagonista. Y ¿por qué no ver en un posible PlayStation All Stars? Un Smash Bros. PlayStation. Podría ser curioso. Sí. Pero bueno, no sé, a lo mejor una parte 3 que sea con él y otra vez como coprotagonista. Me parecería la mar de bien. No me parecería nada mal. Bueno, o sea que te gusta el personaje y crees que puede tener eso, se le puede dar más bola y además como más importancia. Sí, a lo mejor una ley aún más adulta tendría cierto peso. Yo creo que sin Yo lo veo. duda la serie ha de tener seguramente más capítulos porque es un bombazo y porque creo que además es como, bueno, como algunos juegos narrativos está genial, ¿no? Creo que está súper bien escrito, como tú decías antes, el guión del juego es chulísimo
la idea y sobre todo la historia te engancha desde el minuto 1 y creo que el personaje también tuvo su momento, ¿no? De incluso de ser trending topic en redes sociales, ¿no? Por toda una serie de comportamientos también, ¿no? Que hubo hasta un debate y todo, ¿no? En la sociedad y tal con el personaje y eso está muy bien, porque quiere decir que seguramente caló el personaje, caló esta chica y tal, sus ideas, su tendencia sexual y todo, ¿no? Y creo que es importante también darle bola a veces a este tipo de personajes, porque creo que ayudan a mucha gente y seguramente a visibilizar muchas cosas que se tienen o que tenemos en la sociedad muchas veces como no escondidas, pero sí que no las normalizamos como deberíamos, y yo creo que está súper bien que aparezcan personajes así. Sí, 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 totalmente. Bueno, y no únicamente él, sino que también Abby, que me parece un personajazo. Sí, Cuando ves el trasfondo de las Tofas parte 2. sí, totalmente. Totalmente. Sí, sí. Yo creo que eso, me gusta que hayas empezado fuerte y creo que es importante tener personajes femeninos fuertes, con carácter, que sean independientes y que sepan manejarse por sí solas y tal. Y está muy, muy, muy bien este tipo de personajes también. En la parte 1 empieza un poco siendo así. Que, Hombre, bueno, evidentemente. como chica adolescente que es también, claro. Claro, aunque después, cuando llega invierno, en el videojuego, porque el videojuego van pasando las estaciones, empiezas en verano y acabas en verano, viajas de Boston y llegas hasta Salt Lake City. Ya ves, Es un viaje de costa a costa. un viajazo. Cuando llega invierno, Ellie se tiene que sacar las castañas. Y está y muy se bien. saca. Sí. Sí, sí. Y está genial. Pues venga, perfecto. Pues tiro con el mío entonces, Albert. Venga, va, dale. Bueno, pues esta introducción es de un mitiquísimo juego que la verdad es que a mí me encantó, que es Diddy Kong Racing, lo he puesto porque sin duda vamos a hablar de un personaje secundario de lujo que es Diddy Kong, y que es el monete pequeño de la familia Kong, de Rare, o Rare, como lo queréis decir. Nosotros, Fue creado por Rare. Sí. Sí. De hecho, Con Conte. su aparición, digamos, fue junto a Donkey, ¿no? Junto a Donkey Kong en Donkey Kong Country, el juego de Super Nintendo. Y a partir de ahí, pues ha aparecido en un montón de juegos. Pero digamos que para que la gente lo entienda, Rare o Raid, como lo queráis decir, es que nosotros, al ser de los 90, siempre decíamos Rare, pero después yo sé que se pronuncia de otra forma Raid, ¿no? Que queda como más inglés ahora y más correcto. Pero Rare o Raid era una compañía, una second party, en los años 90, era una compañía que hacía juegos exclusivamente. Era First Party. ¿No le pertenecía a Nintendo? No, en los 90 era Second Party, era una compañía que no era propiedad de, pero sí que hacía juegos exclusivos para Nintendo, digamos, como otras compañías también que han hecho para Game Freak, ¿no? Sí, podríamos decir como Kojima Productions era de Play, ¿sabes? O de Sony, una cosa así. O sea, son compañías que no eran propiedad de, pero sí que hacían juegos exclusivos para esas consolas. Entonces, pues Rare era una de esas que sacó... Bueno, un día si queréis hablamos solamente de Rare, que creo que tiene miga todo lo que hizo, pues desde los Donkey Kong Country hasta los Killer Instinct o los GoldenEye, ¿no? O Perfect Dark o Banjo-Kazooie, ¿no? Bueno, podríamos seguir... Yo creo que hasta que la compró Microsoft hizo todo lo bueno. No. Nada, cero. Después de Microsoft ya... Manel, ¿qué? te juegues Sea of Thieves, te lo juro, es muy bueno.
Bueno, yo solo digo que aquellas obras maestras y aquellos desarrolladores, aquellas personas que trabajaban para Rare en aquel momento eran genios y hicieron cosas increíbles en los 90 y los 2000 y mereció mucho la pena jugar a sus juegos. Pero vamos a lo que nos concierne, que es al monete de Diddy Kong. Para la gente que no lo conozca, Diddy es un mono pequeñito, así, delgadillo, que va acompañando Entiendo, ¿no? En su camiseta. Sí, además que era muy guay porque Donkey, que era como el hermano mayor, podríamos decir, era un poco como el gorila grandote y pesado y tal, ¿no? Y él era pues como el monete pequeñito y rápido, ágil, ¿no? Que saltaba más, que corría más, que hacía aquella ruleta con la que podía matar a algunos enemigos que salían por ahí a su paso. Y estaba muy guay, la verdad es que se notaba mucho cuando jugabas a los Donkey Kong Country, se notaba mucho la diferencia entre coger a uno y a otro. Y eso estaba muy guay, la verdad. Pensad que es un juego que salió a mediados de los 90 y que fueron obras maestras. La verdad es que Donkey Kong Country de Super Nintendo es una de las obras maestras de la consola y de la historia de los videojuegos. Es increíble lo que consiguieron hacer para los 16 bits. Pequeña curiosidad, Manuel, no sé si lo sabías, pero me quiere sonar que cuando Miyamoto vio el Donkey Kong Country, el primero, con Sí. gráficos renderizados, Miyamoto no se creía que lo moviese una Super Nintendo. Pensaba Sí. que era un PC. Eso, Sí. se comenta que aquellos gráficos que fueron muy novedosos para la época y tal, sobre todo aquellos fondos y tal pre-renderizados que eran increíbles, bueno, parecían un poco como de ciencia ficción. Era algo que en el mundo de los videojuegos no se había dado hasta el momento, al menos con esa calidad, ¿no? Y luego después es un plataformas brutal, o sea, a partir de ahí nacen todas las plataformas de Donkey Kong, o sea, todos los juegos de plataformas de Donkey Kong que salen posteriormente, desde el Returns que vuelve otra vez a remasterizar como los primeros juegos, ¿no? Y luego el Tropical Freeze que salió para Wii U y para la Switch último y tal, bueno, beben de estos Donkey Kong Country sin lugar a dudas y son muy chulos, pero aquellos en aquel momento, si tuviste la oportunidad de jugarlos, son increíbles. Bueno, decir que como curiosidad también que lo estuve mirando también porque aparece en un montón de juegos como protagonista principal, digamos, aparece en Donkey Kong Country 2 porque en ese no sale Donkey, digamos como que lo raptan y tal, y entonces es Dixie, que es su compañera y tal, con el pelo rubio, que lo utiliza como un poco de hélice y tal, es la que aparece junto a él. Y luego en el tercero ya ni siquiera sale él porque los dos, Donkey y Diddy los raptan también, y entonces es un mono bebé gigante que se llama Kiddy, que es el que juega con Dixie al final en el 3. Y es guay, porque sale en un Mario Kart, o en los Mario Karts y tal, pero no sé si sabías, Albert, que él, digamos, protagonizó este juego que hablábamos antes de Cars, que era Diddy Kong Racing, que es una joya de Nintendo 64, y que tiene un montón de fans y que fue uno de los juegos en preventa, eso, que tuvo más preventas de la historia de la consola, y es un lujo porque después de venir de aquel Mario Kart tan famoso y tal, que fue el de Super Nintendo y tal, y luego salió de la Nintendo 64 también, que fue chulísimo, que se podía jugar a pantalla partida en 4 y tal, y muy, muy guay. Pues él no debutó en un Mario Kart hasta el Double Dash de la GameCube, o sea que él tuvo su juego de Cars particular antes de debutar en un propio juego, digamos, de Mario Kart. O sea, que eso es un lujo que pocos secundarios pueden decir, yo creo, Albert. No. Luigi y pocos más, por lo que veo. Sí, por eso. Hombre, está claro que Luigi siempre va donde va Mario, ¿no? Pero sí que es verdad que es un dato curioso. Y luego también encontré que el primer juego de Mario en el que aparece es uno de GameCube también, que es el Mario Golf, que se llama Toadstool Tour, que es de GameCube, que es de 2003, y es la primera vez que aparece en el juego de Mario. Luego aparece en Mario Kart Double Dash, bueno, y luego aparece en un Mario que es gracioso porque no salió en Europa, que es un Mario de béisbol, que se llama Superstars Baseball y tal. Y en ese
Mario aparece también como personaje jugable, puedes jugar con él también como capitán de un equipo y tal. Y luego salió no sé si habías jugado alguna vez a los Donkey Konga, Albert, aquellos que iban con los bongos y tal, y tenías que hacer música y tal y tocar los bongos. Bueno, me ha hecho gracia cuando he visto lo de Donkey Konga y lo he buscado y mirado lo de los bongos. Brutal, Qué sí, va, sí. qué va. Yo los tengo los dos, ¿eh? Y tenía 2 bongos, porque jugaba con mi hermano alguna vez y tal, y habíamos jugado. Y era un vicio. Y ahora, bueno, la verdad es que están muy, muy, muy buscados, ¿eh? Y te dan un buen dinero por si los vendes, los No, bongos. no, en el coleccionismo Nintendo es la reina. Sí, Con sí, él. he de decir que tengo los bongos con la caja y todo, y muy guay, Pues y con los 2 juegos de Donkey Konga. De hecho, el segundo es en el que aparece Diddy como personaje jugable para ser player 2. O sea que es interesante también esta cosilla, porque a veces es tan player 2 Diddy, ¿no? Que al final aparece también como player 2 también en algunos videojuegos para poder jugar. Y no te dejan seleccionarlo ni como player 1, ¿no? O sea, está el pobre ahí encorsetado en su player 2, ¿no? Y luego estoy después. pensando, Dime, ¿está en Albert. Smash? ¿Está en Sí, Super Smash? te iba a decir que. Justo te iba a decir ahora eso, que el primer Smash Bros. En el que aparece es el Brawl de Wii, que aparece como jugable. Luego después en todos los demás también aparece más adelante también como personaje jugable. Pero el primero que aparece en el que aparece jugable es en el Brawl de Wii. Y luego aparece también, que este es uno de los que a mí me gustan mucho también, porque soy muy amante del fútbol, que es el Mario Striker Charge de la Wii, que es muy chulo porque es de fútbol y pues puedes utilizarlo como uno de los capitanes del equipo, digamos. Entonces es muy guay porque tiene tiene su tiro especial y tal, y está muy guay, la verdad. A mí Didi es un personaje que me ha hecho siempre mucha gracia y lo guardo como con cariño, ¿no? Cuando lo veo. No es el típico personaje de estos pesados y tal que dices, hostia, si ya está haciendo las cucamonas aquí, las tonterías. No, es un personaje también eso. Yo creo que eso lo he elegido quizá porque ha sabido tener como ese carisma cuando ha tenido que ser protagonista. Ha sido un secundario siempre de lujo que se ha comportado súper bien y tal en los juegos, y además que ha tenido sus diferencias y tal con los otros personajes con los que ha jugado, que creo que es importante que se vean esas diferencias cuando juegas. Y luego quizá porque es algo más espabilado que Donkey Kong, eso seguro. Porque Donkey Kong no es que sea un personaje muy espabilado al ver. Y creo que también es un contrapeso a un personaje principal que creo que es interesante también de darse a veces, ¿no? Bueno, supongo que era la idea de Rare, porque yo a Diddy Kong lo conozco. Mira, estaba pensando, ¿está en Smash? Está en Smash, pero es que ni me acordaba, pensaba que era un personaje secundario de apoyo. Ni me De, acordaba, de, ap- sinceramente. de apoyo, pobre, ¿eh? Y ya ni Sí, ni seleccionable ni nada. En plan de esos que salen ahí a hacer un toquecito, ¿no? O ayudar un poco en un toquecito principal y ya está, ¿no? sí. Sí, de verdad, ¿eh? Estaba pensando, digo, Diddy Kong es personaje jugable. Digo, sí, puede ser, solo que sale con... Tiene como 2 reactores, ¿no? Tiene como una mochila, si no me equivoco. Ujú. ¿No? ¿Siempre sale? Sí, sí. Porque ahora me acuerdo del Country Returns y te ayudaba porque te permitía, además de que tenías como el doble de vida, Sí. podías ir como con la mochila. Como un jetpack. Y él mejor dicho. siempre salta más, digamos. Bueno, es más rápido, es más. Bueno, se mueve mejor. Y sí que es interesante eso, sobre todo cuando se da esa diferencia entre personajes. Yo creo que es interesante porque te permite ver, eso, ¿no? Las diferentes maneras de jugar se notan muy claramente ahí, ¿no? Y es interesante. Creo que es un personaje que mola. A mí me mola. Y luego también decir que eso, que me gustaría verlo. ¿Dónde me gustaría verlo a mí en un futuro? Pues está claro que en un Diddy Kong Racing, que fue un juegazo enorme, que poca gente quizá recuerda, o si no era de la época y tal, pues claro, no ha podido jugar más porque se intentó hacer una versión para Nintendo DS que no salió, que es un poco, bueno, una especie de leyenda urbana, que luego después se confirmó, que era un Diddy Kong Racing también para Nintendo DS, que después no se dio, y se quedó un poco en el olvido, porque claro, al ser un personaje también jugable de Mario Kart y tal, pues es más difícil de poderlo ver, ¿no? Y entonces, pues bueno, es un personaje que creo que no se han aventurado a hacer ese juego, ¿no? Por miedo a que no funcionase las ventas o lo que sea y tal, pero no sé, a mí la verdad es que me gustaría un montón que se pudiera hacer en un futuro un Diddy Kong Racing, porque soy ultra fan del juego. Manel ya está Sí, rezando porque entre eso, F0X y Star Fox
Bueno. Bueno, algo se dará, ¿no? En el futuro, aunque sea cualquiera de los tres ya nos vale, ¿no? El que se dé. Sí, Bueno, supongo. antes veremos un Metroid Prime 4 que está ya anunciado y tal, aunque no está con fecha y tal, pero está en construcción, o sea que... Y un Pikmin 4 también, o sea que bueno, la verdad es que las sagas fuertes parece que llegan, a ver si es verdad que antes de que se le acabe la chicha a Switch, llega alguna saga gorda más. Aunque está claro que el juego principal va a ser The Legend of Zelda, que aquí no vamos a entrar porque quizá luego hablemos de alguien, Albert. No queremos dar spoilers. No diremos nada. No. Genial. Vale, pues vamos con el tuyo. I always thought that this would be easier somehow. I thought that everyone would help me, with all my friends together beside me. I've been trying so hard. Maybe you're trying too hard. They told me everything. Everything? Well, so then, you know. Bueno. Esta escena que hemos puesto al ver es muy guay porque es una escena como muy romántica del juego y tal. Bosque de Macalania. Sí, totalmente. Entonces, si quieres, puedes lanzar ya, destrozar ya el spoiler y decir de quién vamos a hablar. Pues de Yuna. Yuna, que es... Invocadora y coprotagonista de Final Fantasy X. Y ¡Pam! protagonista de Final Fantasy X-2. ¡Boom! Sí. Otra chica poderosa, total. Sí, de momento 2 de 2, en mi caso. Sí, total. Te tengo que decir que no soy, que ya sabes que no soy ultra fan de Final Fantasy y he tenido que buscarla porque fue a uno de los Final Fantasy que jugué en su momento, que fue el Final Fantasy X, y la verdad es que me he acordado de ella en cuanto la he visto. Pero sí, personaje potente, ¿no? Mira, precisamente, creo que Final Fantasy X, para empezar la saga, es tal vez el mejor. Así que, Mira, si alguien se atreve... Una recomendación chula también, ¿no? Sí, al ser el juego como más lineal, no te puedes perder, sistema por turnos... ¿Quieres decir Se pone un que poco difícil hasta el final. Bueno, los turnos ahora están de moda, ¿vale? Entre Persona 5 Royal... Eso es verdad. Sí. ¿Quieres decir que es el Final Fantasy para tontetes y tontetas? No, precisamente estaba diciendo hasta que lleguéis a una tal Yunalesca, que no es Yuna, sino que es otra invocadora, Sí. y os reviente. Entonces ya Directamente. empezaréis a lo que es. Sí. O las ruinas Omega, o el boss final, o los entes oscuros. Bueno, A mí del 10 me costó mucho el rollo aquel de los planetas y tal. Bueno, aquello me voló la cabeza. Pero, pero nada, son cosas mías también. Vale, pues que este personaje, ¿cómo es, Albert? Para describirlo un poco, que la gente también lo conozca un poco. es que Yuna son dos personajes. Está la Yuna del 10, que es, ¿cómo lo diría? Como más amable, más... Sí, es verdad. No creo que sea alguien codependiente. Y tampoco frágil, yo creo que no es frágil para nada. No, pero sé que a lo mejor sé que se sincera más, sé que... Es un poco más, más comedida, podríamos decir, ¿no? Sí, a lo mejor sería la palabra como más comedida. Creo que enseña más como... Sí, me expongo, soy como la gran invocadora, quien se tiene que sacrificar para derrotar a Sin. Uh-huh. Pero bueno, después con sus guardianes sí que puede ser como más... Bueno, de más enseñar sus defectos, sus debilidades. Sin duda que durante el juego se convierte en muy cañera, lo podemos decir, sin miedo. Bueno, Yuna dentro de los personajes es ultra poderosa, evidentemente, sobre todo cuando tienes su arma definitiva, que es Nirvana, que todos y cada uno de los personajes tienen como su arma definitiva. Es que al ver con ese nombre, tío, ¿cómo va a ser? ¿Cómo no va a ser poderosa, tío? Si tú dices, oye, tengo el Nirvana. El poder de Kurt Cobain, ¿no? Claro, tengo el Nirvana, tío.
Ya está, o sea, yo creo que no cal que digamos mucho más, Albert. Ya, No ya le- está, ¿no? Suficiente. No, pero Nirvana. digo que no le vamos a destrozar a la gente el juego, pero sí que es verdad que hemos de decir que Final Fantasy X fue un juegazo y que no sé si tú recomendarías el 10-2 o el 10 para empezar o qué te parece. Pregunta complicada. Prefiero el 10, Ujú. pero también, que antes que decir cómo era la Yuna del 10-2, que es extrovertida, jovial, un poco parece una perversión del personaje del 10, parece incluso otra persona totalmente diferente. ¿Sí? Y yo soy fan del 10-2, aunque fuera un festival J-pop para la época. J-Pop, ¿eh? J-pop, y tenéis que ver el tema de las bestiesferas, pero el Dios. tema de combates creo que como juego por turnos fue la evolución ideal, súper dinámico. El Sí. guión ya Bueno, para otro día. la verdad es que la historia es un poco flipante. La verdad es que los Final Fantasy las historias son flipantes. O sea, flipantes de que quiero decir que los que lo hacen se flipan. No otra cosa. Pero sí que es verdad Bueno, Manel, que bueno. piensa que son los mismos que hacen Kingdom Hearts. O sea que bueno, ya está. Tampoco hay que decir Claro. mucho más. No, porque el guionista es un tal Nojima, y creo que Nojima escribe, no sé si del 7 para atrás, pero del 7 para adelante. Ujú. Saltándose el 12, el 13 también lo escribió este señor, el 15 también, el 7 remake, así que, bueno, pues son bastante dados a fliparse, a hacer cosas muy rocambolescas y cosas muy, muy, muy japonesas. Sí, la verdad es que Está guay. muy locas, ¿eh? Pero bueno, también está bien. O sea, al final te gustan esos juegos, te gustan por eso también, por esa locura, ¿no? Esa fantasía, en realidad, porque al final, valga la redundancia del nombre del juego, pero la gente busca un poco eso, ¿no? Totalmente que... Sí, evadirse. Claro, desconectar Tal vez. de la realidad, es lo que yo iba a decir, sí, sin duda. Pero que está súper guay. Creo que es importante también de que haya juegos así y de que no vamos a descubrir los Final Fantasy, pero creo que de los JRPG yo creo que debe ser pues como la piedra roseta, ¿no? De los juegos JRPG japoneses, ¿no? En Occidente sí, en Japón o era Dragon Quest, y aquí fue en Occidente con Final Fantasy VII, que fue como el que abrió camino, fue un evento Ujú. cultural. Yo no lo viví, yo era muy joven. Sí, sí. Yo viví Final Fantasy VIII, que salió Sí, 2 años después. Fue mi juego favorito de todos los tiempos. Qué El guay. 8. Algún día hablaré de él, Sí, seguro. por favor. Y después llegó el 10 con la Play 2 Mm. y fue espectacular Sí, el sí. gráfico. Y Y bueno, esta chica Yuna, ¿por qué, o sea, por qué crees que merecería como o merecería tener más importancia o un trato, digamos, como de personaje principal que te ha llevado a elegirla? bueno, yo estaba pensando entre Tifa, Aeris, Rinoa, Mm. Yuna y después Lightning, pero Lightning ya es principal. Y al final, pues me quedo con Yuna, que por contraposición con Tidus, que es a quien se ha escuchado la voz antes, creo que es la que muestra como más contraposición. Creo que se muestra valiente, pero a veces también muestra sus debilidades. Ella ya ha sido protagonista de un juego, pero también es cierto que se dieron indicios de que podía haber un Final Fantasy X-3, Ujú. que no diré spoilers porque salió un audio y se hicieron como un pequeño guión. En el remaster que hicieron del 10 y del 2 hay una tercera parte que habla de un posible 10-3. Y ojalá porque no sé, que fuera Yuna, la protagonista, que fuera la Yuna de la primera parte, no de la segunda parte. Ojalá, pero Pues- ¿por qué no? Que no esté en la prota. Pues sí, si tú la promueves y la apadrinas, quizás Apadrino. se haga realidad, ¿no? Bueno, Ahora, Square Enix está de explotar al 7, a lo mejor también le da por explotar el 10. quién sabe, a lo mejor hace como los Resident Evil y empieza a remasterizar o a hacer reboots a saco, ¿no? Y espérate que esa gente tiene juegos ahí para aburrir, ¿eh? Mira, bueno, el día que saquen un remake del 8, ya me Yo- escucharás ya. Llorarás, ¿no? Seguro.
Seguro, seguro. En la consola que salga, consola que compro. No vamos a decir nada de la relación que tiene con Tidus, porque quizá, bueno, nos rompamos alguna cosilla, ¿no? del juego que a lo mejor no mola. Y parte de la gracia de poner la escena del principio, que es una escena muy, muy, muy importante del juego, una escena cinemática muy chula, con Tidus precisamente, ¿no? Bueno, hace que el personaje cobre más sentido, ¿no? Y al final, Tidus, que es un poco también ese personaje de Final Fantasy protagonista y tal, pues bueno, le da como... Bueno, este personaje, Yuna, le hace también cambiar, ¿no? Y ver las cosas de otra forma también, y se da cuenta de otros puntos de vista distintos y otras maneras de ver las cosas, que creo que es interesante también, y que lo consigue esta protagonista. Sí, tienen química. Tienen química entre ellos dos. Sí, cosa sí, que es totalmente. harto complicado. Totalmente. El último que recuerdo era Cloud, Aeris, Tifa, ese triángulo amoroso. Que por desgracia con Scroll y Renoir no había tanta química, tengo que decirlo. Lo Sí, siento. mal me sabe decirlo. Si era así, Albert, y ya está, no pasa nada. Vale, bueno, ¿y dónde te gustaría verla en un futuro? Pues espero un Dissidia más... hay 3 juegos. Está el Dissidia normal, el Duodecim, y después sacaron una aberración para Play 4, que no me acuerdo ni cómo se llama. NT o Dissidia NT. Puede ser. Espero una tercera parte del Dissidia Duodecim, porque además Yuna entró como personaje nuevo para el Dissidia Duodecim y mola un montón, porque además sus ataques son las diferentes invocaciones que aparecen como cortadas por la mitad. Sí. Aparece el torso superior y lanza el ataque. La invocación Ifrit, Valefort, Shiva. Shiva. Espectacular. También tenemos que hablar de Shiva. Y no sé, aparte de un juego de pelea, no sé si Square Enix. Bueno, también aparece en el World of Final Fantasy, con una estética como más chibi. No me convence tanto. Lo que quiera Square Enix, que por explotar la saga Final Fantasy que nos falte. ¿Tú esperas un 10-3 que quizá nunca se dé, pero quién sabe? Quizá algún fan de estos, ¿no? Que haga un juego de estos tipo como los que hacen Pokémon a saco, ¿no? Que hacen sus juegos de Pokémon y los suben ahí y la gente se vuelve loca, como Liberia y tal, ¿no? Quizá haya alguien que se le ocurra y haga un Final Fantasy 10-3 y Square Enix se lo piense. Yo creo que Square Enix tengo 0 pruebas, pero 0 dudas. Cuando se acabe con el 7, hombre, cuando acabe en el 7, el siguiente Final Fantasy, que creo que más sobreexplotable es el 10. Bueno, seguramente. Tratándose el 8 o el 9, para mi desgracia, pero sí. Bueno, el 9 la verdad es que está considerado uno de los más flojetes, pero bueno, no sé si tú estás de acuerdo o no, pero no entraremos en ese debate ahora de los Final Fantasy. Si quieres un día hablamos de ellos. Creo que le pasó como a Wind Waker, pero es por la estética, pero después está considerado de los mejores, tanto uno como el otro. Sí, bueno, claro. Yo supongo que es como todo, ¿no? Que al final, si te gusta y tal, pues como yo, los de Legend of Zelda, al final todos, ¿no? Los he devorado y me han encantado todos. Pero bueno, supongo que para el que no es tan fan, le chocó, ¿no? Pero bueno, también está bien que haya estos choques de vez en cuando. Sí, bueno, porque la dirección artística no es la que los demás esperaban. La gente esperaba después del 7 y el 8 que no se volviese a la fantasía medieval. Y en el caso 9 se volvió. Que el 10, que una de las cosas de que me flipa el 10 es el diseño artístico, que es una especie de Hawái ultra Japón. Sí, futurista total. Sakaguchi, si no me equivoco, que quería que tuviese esa ambientación como más hawaiana, pero muy con una importancia cultural japonesa, ¿no? Es el juego más japonés en cuanto a diseño, el del 10. Sí. Pero bueno, como Sakaguchi ahora vivía en Hawái, creo que por eso, si no me equivoco, el 10 era como eso, estilo de isla, con mucha predominancia del agua. Vale, pues perfecto. Pues voy a por otro mío, si te parece, Albert. Dale. Vale. Jolines, solo Sonic el Erizo podría ganar un duelo tan épico. Quédate conmigo, amigo. La tierra a veces da miedo, pero me conozco este puntito azul como la palma de la mano. ¿Lo dices en serio? A ver, me he flipado, pero veo mucho Discovery Channel y... Me refería a lo de que soy tu amigo. Pues claro, colega. ¡Oh, qué entusiasta! De pequeño no tenía amigos. En mi aldea creían que mis 2 colas eran raras. Cuidado, Cuidado porque aquí ya se ha dicho todo, yo creo, Albert. ¿En esa voz?
Se ha hablado de Sonic y se ha hablado de un personaje con 2 colas. Bueno, pues ya la habréis ultra adivinado, ¿no? Estamos hablando de Tails, ¿no? El zorro de 2 colas naranja, ¿no? Que acompaña a Sonic en muchas de sus aventuras. ¿Por qué lo he elegido? Bueno, primero deciros que el personaje apareció por primera vez en 1992. En el 92, imagínate, al ver lo que hace ya, madre mía. 30 añazos ya, ¿eh? No había ni nacido, Manel. Brutal. Qué vergüenza, tío. Del 92, tío. 30 añazos ya, madre mía. Un personaje de Sega, por supuesto, y salió con el Sonic 2 de la Master System. Era un personaje que todavía no se podía... O sea, se usaba, pero no podía volar todavía. O sea, era un personaje jugable, pero no tenía todavía la capacidad de volar. Y después ya así más adelante, en el Sonic 3 de Mega Drive sobre todo, y en algún otro que protagonizó, ya podía tener esa habilidad, como el Sonic Chaos también de la Game Gear, que fue un juego muy chulo. Y protagonizó el mismo también juegos por el mismo también, sobre todo de Game Gear, que lo utilizaron más como ese reclamo para poder vender consolas. Pero un personaje muy, muy interesante. No sé si sabes, Albert, que en verdad él se llama Miles Prower. Cuidado, Miles Prower. Pero ¿por qué? Porque es un diminutivo de millas por hora, ¿sabes? Miles per hour, ¿sabes? Entonces es como... de llamarlo de algo que daba como velocidad, y dijeron, pues mira, le vamos a poner Miles per hour, así como rápido, ¿no? Como decir, millas por hora, Miles per hour, Miles per hour, Miles per hour. Entonces, al final se quedó Miles per hour como digamos, como nombre del personaje, pero luego alguien de la compañía pensó, ese nombre con un personaje tan guay y tal, ¿no? Que además se llama Sonic y tal, vamos a darle un nombre que tenga un poco de sentido, que no sea compuesto y demás, ¿no? O al menos que sea como un apodo, ¿no? Entonces, pues por las 2 colas del personaje le pusieron Tails al final, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que acertado, ¿eh? Yo creo que acertado. Súper original, ¿eh? Pero yo creo que entre Miles Prower y Tails, Albert, ¿con qué nos quedamos? Con Tails, pero entre Sonic de sonido y Tails de colas. Ya, o sea que, bueno. ¿Y Knuckles? Bueno, podíamos hablar de Sega en aquella época y de los estupefacientes de los 90 también, si quieres, pero... Bueno, o hablamos de la Sega Japón versus Sega América. Sin duda, sin duda. Eso, sí. Bueno, da para mucho, la verdad, porque yo he leído cada historia entre las dos de amor-odio. Quedaría para un culebrón venezolano o américo-japonés enorme, o sea que sin duda, yo me lo apunto también para posibles historias posteriores, porque creo que puede ser interesantísimo. Vale. Una pena. No sabía que fueras tan ceguero, Manel. La verdad es que yo tenía un amigo mío, que todavía lo tengo, que era vecino puerta con puerta, que él tenía las consolas de Sega y yo tenía las de Nintendo. Y él venía a jugar a casa las mías y yo las suyas. Y nunca percibí aquella historia que intentaron vender de aquella rivalidad tan fuerte, ¿no? Entre Nintendo y Sega, que sí que la hubo y está claro que había detractores. No existía Twitter. Está claro, pero sí que es verdad que siempre me parecieron muy chulos algunos juegos que eran solo para Sega y tal, que jugué en Master System 2 y en Mega Drive, y la verdad es que nunca tuve esa sensación o al menos no me pareció, tener esa sensación de esa rivalidad tan grande. Pero bueno, yo sé que la hubo y que ahí está. Vale, eso, ¿por qué he elegido al personaje? Pues porque me gusta un montón. Creo que es un personaje que le da mucha vida a los juegos de Sonic. Creo que es un personaje que hace que tenga también más amplitud, ¿no? El juego de Sonic también. Y pienso que es un personaje que hace cosas distintas a Sonic. Y eso está súper bien. Porque sí que al principio pues no se puede jugar con él con el tema suyo de permitir volar, ¿no? Con las 2 colas. Pero luego después sí que te dejan hacerlo y tal. Y entonces cambia el juego totalmente porque tienes esa opción tanto de recurrir a él para que Sonic suba, pues a veces en el Sonic 3 sobre todo, y en algunos otros para que suba más alto y tal, o para poder salir de algún sitio o lo que sea. Que lo implementaron súper bien. Y luego, pues, otros que él mismo, ¿no? Pues como protagonista incluso de varios juegos para Game Gear, creo que es interesante también porque tiene su carisma.
A mí la verdad es que te he de decir, Albert, que Sonic como tal siempre me ha dado un poquito de rabia. O sea, no me ha parecido siempre como el chulito y tal, no sé qué, tal, que siempre intenta ser ese personaje así como fuerte, como rápido, ¿no? Tal, no sé qué, y el otro es como el pobrecito que le ayuda, tal, no sé qué, ¿no? Y me ha ¿Y tú gustado sos más. unos fan de Tails? Sí, me ha gustado más Tails, ¿No? la verdad. Por eso lo digo. No sé si es tu caso o a ti te mola mucho Sonic. Yo una vez he jugado a Sonic Mania y no me mola. No soy... Me cuesta entender el plataformas Ujú. con Sonic. No, porque entiende cómo juega con la velocidad, me parece poco preciso. Todo esto es Sonic Mania, ¿eh? No he jugado a ningún otro Sonic. Algún día le dará el tiento. Y soy más de Mario, pero mucho más. Bueno, No tiene nada que ver, así que... sí, son juegos distintos, ¿eh? Yo los he jugado también los dos desde el principio y creo que son juegos muy distintos y que se pueden compenetrar perfectamente porque son plataformas muy distintas. Y uno es más de velocidad y tal y de, bueno, y como más adrenalina, intentar equivocarte lo menos posible, y el otro es como más preciso, ¿no? Y bueno, y también tiene quizá más profundidad de juego, ¿no? Pero bueno, al final es como... esa es un poco como la idea. Bueno, se quisieron diferenciar de Nintendo, claro. Sí. Nada, decir que como anécdotas así interesantes, creo que hay una que es muy chula, que aunque no se puede utilizar como jugador o como personaje jugable, hace un cameo en Super Smash Bros. Brawl, que no sé si te acuerdas, pero en el mundo de Green Hill Zone, ¿no? Que es el mítico de Sonic, aparece al final de todo, junto a otro personaje también del mundo de Sonic, que es Silver, y Knuckles también, que seguro que te suena un montón, como el chunguillo y tal, rojo, pues aparecen al final del mundo y tal, y no son personajes jugables, pero aparecen por allí como, bueno, como saltando y alrededor y tal, y es una anécdota interesante también de estos juegos de Nintendo, ¿no? De lucha y No más. tenía ni idea, porque Tails no es... No, claro que no es controlable, no, hasta Sonic controlable No. en el Smash. Y aparte creo que es una cosa chula por eso, ¿no? Porque además aparece también en los juegos posteriores del Smash también aparece de esa manera, ahí al final, tal, no sé qué, por ahí por las colinas y eso, es interesante de ver. Y hay una cosa también, hablando de Super Smash Bros. Brawl, después en los sucesivos también aparece, pero es que en el Ultimate hay una cosa muy graciosa, que es que puedes descargar, digamos, el traje de Sonic, de Tails, para ponérselo a tu Mii para poder jugar en Super Smash Bros. Sí. Ultimate. Y eso es muy guay, porque no aparece como tal el personaje, pero la esencia de Tails está ahí, ¿no? Y eso es una cosa chula también de ver, ¿no? En los juegos. Sí, es verdad que con cada paquete de personajes sacaban después accesorios para los Mis. Que me acuerdo el que está el de Doom Slayer. Sí, es que Brutal. ahí se volvieron muy locos al ver en esos juegos, Brutal. Hemos de decir también que quién lo iba a decir, ¿no? Pero Nintendo y Sega acabaron participando en varios juegos y tal, ¿no? Y sobre todo el más mítico o el que más chocó a la gente fue el de Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos, ¿no? Que apareció, también ha aparecido en un montón de... Yo creo que no sé si desde de Pekín 2008, me parece, en adelante, me parece que ha aparecido... En 2008 seguro. Para Sí. la Wii, evidentemente. Sí. Y después seguro, 2012, 2016, Río, también me acuerdo. Y el 2000. Incluso en los Juegos Olímpicos de Invierno, que también han hecho. Y también aparecen por ahí. Porque yo recuerdo algunos también, como Soshi y alguno más, que también aparece por ahí. Y bueno, por supuesto, Tails es un personaje jugable en esos juegos. Además de algunos de Sega muy locos, como aquel All Star Racing, que seguro que te sonará de haberlo. No sé si jugado y tal, pero haberlo visto seguro. Que era como una especie de Mario Kart de Sega. Y otro que sacaron también una especie de Mario Tennis de Sega también, que se llama Sega Superstars Tennis, que también aparece como personaje jugable. Entonces, bueno, tuvo ahí sus pinitos en esos juegos también. Y creo que es un personaje que es eso. Creo que es querido, es un personaje también simpático y tal. En las últimas peli también lo hacen como más... no sé cómo decirte, pero es un personaje un poquito infantiloide quizá, que no sé si en el juego era tanto como en la peli le han querido dar, ¿no? O en la serie de televisión, que yo creo que la serie de animación que hicieron también, no sé, no me pareció... Me pareció eso, ¿no? Que sí que es como muy dependiente de Sonic, pero no hasta el punto ese de ese... Bueno, de ser como es... Tener ese punto infantiloide que quizá le han querido dar en las pelis, que no me ha acabado de cuadrar. Pero bueno, son cosas como ahí como de extra. Nada, decirte eso, que creo que podría dar mucho más de sí, porque la posibilidad esta que le da de volar, yo pienso al ver que le da un montón de posibilidades de
o de opciones de poder... Juegos propios. Sí, o sea, ¿no? de juego propio y de juego muy diferente al estilo Sonic, ¿no? O sea, aquel estilo Sonic de corro, tal, no sé qué, vueltas y tal, con Tails se podría dar de otra forma. Y yo creo que es interesante quizá explorarlo, no sé. Quizá he puesto que quizá me gustaría verlo en un Tails Adventure HD o quizá, no sé, en otro parecido... En otro parecido para las consolas de Nintendo, por supuesto. Pero... Porque este gallo no existe, Manel. Por eso digo que me hubiera gustado verlo también. En vez de Sonic 3D, pues un Tails 3D, ¿no? Que hubiera molado y tal. Una cosa así, guay, en 3 dimensiones. Creo que a lo mejor como protagonista solo le falta... No, porque me estaba pensando, ¿no? ¿Con qué personaje se podría parecer más? Sí, Kirby. un poco de Es carisma un plataforma, sí que es Kirby. cierto al ver que le puede faltar un poco de carisma al chico. O algún poder más. Sí. Estaba pensando yo a nivel jugable, ¿no? Sí, sí. Porque para volar, Kirby ya lo hace, pero Kirby también absorbe poderes, ¿no? Sí, bueno. Kirby las mata callando. Kirby... El personaje más poderoso de Nintendo, por cierto. Hombre, sin duda, la verdad es que eso, que son personajes que a veces no... Bueno, eso, ¿no? La gente no le da mucha importancia, pero creo que son personajes que dan mucho de sí, ¿no? Porque no tienen ese punto, ¿no? De carisma, porque seguramente no hablan ni dicen según qué cosas y tal, ¿no? O no hablan demasiado, quizá. Pero sí que quizá tienen ese puntito gracioso que también engancha mucho a la gente, ¿no? También. Esos son esos personajes que enganchan, ¿no? Bueno, es que en el mundo de los videojuegos, a tu gas, Manel, estás hablando que a lo mejor habla poco. Es que para valorar un personaje, ¿no? Que a lo mejor ya saldrá Luigi, por ejemplo, Sí. no digo nada. Bueno, se le tiene que valorar a lo mejor por el juego en el que sale, a lo mejor por animaciones, por cómo se comporta, si tiene diálogo estupendo. Pero bueno, o en el caso de Sonic, que por ejemplo lo guay que tiene es que en el mismo escenario puedes jugar con Sonic, con Tails, con Knuckles y que bueno que te puede correr otra vez el mismo escenario pero con diferentes habilidades. Eso puede ser lo guay. Sí, totalmente. O sea, yo lo he puesto ahí porque creo que es un personaje que podría dar más de sí. Sí que es cierto que no es el super personaje y tal carismático que son otros protagonistas o secundarios y tal, pero creo que sí que puede ser interesante y tal. Y puede tener su recorrido y seguramente su nicho de mercado. Pero bueno, lo dejamos ahí. Vamos a por tu último personaje, ¿no? ¿O qué? Vale. Por fin te encuentras. ¡Ay, qué miedo! ¿Te parece bonito gruñirme como un perro rabioso? Pues es una pena. Porque pensaba ayudarte si te portabas bien. Bueno, pues este fandub que hicieron unas chicas en español latino introduce muy guay el personaje que quiere traernos Albert, su último personaje, que es un personaje muy guay, ¿no, Albert? Sí, de Sega pasamos a Nintendo. Esto no me lo esperaba. Porque en verdad Midna no habla. Tiene como líneas de diálogo, pero es como un diálogo críptico que no se entiende nada. Porque The Legend of Zelda hasta el día de hoy... No, perdón, hasta Breath of the Wild no tenía voces. No. ¿Se lo equivoco? No. Bueno, hablan los personajes y tal, pero el que no habla casi nunca es Link. Ay, man, el día que Link hable en una serie. Alguna cosilla se le ha escapado a veces también, pero sí que es verdad que, bueno, eso, que hay algunos que están mejor callados y este chico, pues mira, está mejor callado, ¿qué vamos a hacer? Bueno, creo que... Y una de las cosas que por las cuales Midna destaca es a lo mejor porque Link no suelta ni una palabra. Entonces, al final que se tiene que cargar todo el discurso y el monólogo, tiene que ser Midna. Midna, personaje que aparece en The Legend of Zelda Twilight Princess o Ocarina of Time 2.0 también. Aparte que es un personaje muy importante que luego después, para la historia, la verdad es que es básico y te da una sorpresa muy agradable. O sea, que es muy guay verla, entender el juego y... Por sorpresa agradable, Manel, ¿te refieres a cuando se transforma al final? Sí, pero bueno, no quería hacer spoilers, pero sí que creo que es básico para la trama y creo que
Nintendo hace. En este caso, por ejemplo, Miyamoto, ¿no? Y la Onuma, y bueno, y los que desarrollan The Legend of Zelda, creo El que. director es Onuma. Sí, por eso. Creo que los que desarrollan The Legend of Zelda esto lo saben hacer muy bien, ¿no? Juegan con esos personajes, te los enseñan de una forma y luego al final les dan la vuelta, o al revés, ¿no? Empiezan siendo de una manera y luego después cambian o crecen con el juego. Bueno, eso es increíble. O sea, eso es una cosa de pensarlo todo súper bien, la historia, escribir muy bien los personajes, el desarrollo de todo. Son unos jefes para eso. Y sin duda este personaje, eso, da muchísima rabia durante el juego y tal, porque es el típico, o la típica personaje que está todo el rato ahí, pues eso, ¿no? Chinchando, picando, tal, no sé qué, ¿no? Cuando Link se convierte en lobo, tal, no sé cuánto. Y te da mucha rabia. Estás esperando a ver si alguien le muerde la cabeza o algo. Pero no, luego después hace un cambio también importante. No sé ¿qué nos puedes decir de ella también y por qué la has elegido? Bueno, que estoy seguro que Link cuando entra en Lobo, cuando entra en el Crepúsculo alguna vez, se le pasa por la cabeza morderle la cabeza a Minda. Bueno, ¿por qué has escogido? Porque creo que es el mejor. Bueno, estaba pensando, ¿no? No quería ser demasiado Sonier cuando estaba con Ellie, ¿no? Sí. Y no sé, especialmente, estaba pensando en alguno de Xbox, pero estaba pensando en alguien de Nintendo y digo, personajes secundarios de Nintendo. Uh-huh. Y he pensado en Zelda, digo, ¿cuál es el mejor personaje secundario de Zelda? Minda. Ojo, sin lugar a dudas. Directamente, ¿eh? Sí, bueno, entre Navi, que es una pesada, que está guay, ¿eh? Que la entiendo como recurso de tutorial, ¿no? Navi. Después está Faye de Skyward Sword, que no la aguanta nadie. Entonces, Minda. Ha sido casi por descarte, Albert, di la verdad. Ha sido Sí, casi por pero descarte. es que es buena, es que Minda es buena. Pero sí, hay un poco de descarte, la verdad, entre las tres. Pero es que Minda es realmente buena. Tú antes decías que Nintendo les sabe dar cierto girito. Es cierto a veces. Es cierto a veces. Con The Legend of Zelda sí que es más propensa a darle cierto girito. A Link no. Link es sempieterno caballero valiente que nunca pierde la esperanza. Pero, por ejemplo, hay otros personajes secundarios. Ahora se me ocurre el pelirrojo de Skyward Sword, de cuyo nombre no me acuerdo, pero es otro personaje que tiene un girito súper guay. Lo mendrugo que es, ¿no? Sí, es verdad. ¿Cómo se llama? No recuerdo ahora tampoco el nombre. Es muy gracioso porque es un personaje que le da mucha vida. Además, ese sí que es secundario, que quizá no pueda ser protagonista, pero tiene esos momentos de protagonismo sin duda. ¿Malton es? Malton, sí. Malton, qué grande. Sí. Es muy bueno, ¿eh? Personaje. Me flipa. Sí, mira, lo podría haber puesto también. Luego lo recomendamos, si no. Bueno, y eso, ¿por qué crees eso, no? ¿Por qué crees que podría dar ese paso a ser una personaje principal, digamos? O podría tener incluso más protagonismo del que tiene. Yo creo que sí. Yo creo que al menos como personaje en Smash Bros. Si está Zelda, como personaje en Smash Bros. Como maga, Midna es literalmente como la reina del reino crepuscular y tiene poder. Como tal, utiliza la magia hasta que Zant, que es el que se supone que es el villano y al final todo se descubre que es Ganon, como siempre, como casi siempre. Jolín, al menos como personaje de Super Smash, creo que debería salir desde la propia Nintendo. ¿Por qué no? Juego propio. Bueno, ¿cómo se llamaba el...? Para juego propio lo veo complicado, ¿eh? Ese ya te lo digo. Bueno, tiene un juego propio. ¿Cómo se llama? El que tiene un mono verde. ¿Cómo se llama? Que aparece en el Majora's Mask. ¿Cómo se llama? Sí, hombre, claro. Tingles, claro. Pues tiene un videojuego Tingles en la DS. Sí. Bueno, es verdad, si Tingles ha tenido un videojuego en la DS, creo que ya todo vale. O sea, al final cualquiera podría tener. Tingle es un personaje súper chulo, que es el típico bufoncillo ahí de verde y tal, que es muy gracioso. Y esta, ¿por qué no? Porque yo creo que esta personaje ayuda más todavía que Tingle incluso. Hombre, empieza siendo un poco mandona, por decir alguna palabra. Sí. Y bueno, al final se convierte en una sacrificada, se sacrifica, muestra empatía al final por Link, ¿no? Porque creo que, si me equivoco, Midna reconoce a Link como el
el héroe del tiempo, ¿no? Y por eso lo utiliza, en cierta manera. Sí, claro. Al final ella está. Ella sabe lo que puede hacer Link y lo que da y tal, y por eso está con él en realidad. Sí, al final es una aprovechada, literalmente. Pero ya se ve que va por ese camino. Pero bueno, al final sí que es cierto jolín, que sus intenciones son buenas, que al final no únicamente vela por volver a ser otra vez la soberana del mundo crepuscular, sino que también quiere ayudar a Link y quiere dar al final tanto uno como el otro a Ganon. Y bueno, pues por estos motivos, para mí Midna es, de The Legend of Zelda, como mínimo, la mejor secundaria que ha tenido Link, sin lugar a dudas. Cuidado, ¿eh? Yo Sí. quizá discreparía, pero bueno, no entraremos ahí en... Bueno, Zelda, ¿no? Tal vez. ¿Manel? Bueno, ¿Estás pensando en ella? No, y creo que hay un montón, por ejemplo, de personajes en el mundo de The Legend of Zelda que son secundarios, como Darunia, ¿no? El jefe de los Gorones, que me encanta a mí. O... A mí me gustó mucho la de Breath of the Wild, la que es, te lo diré, de los Zora. Vale, tú dices del último, como el príncipe de los Zora, que sale por ahí. No, en este caso, no el príncipe que es el que aparece, no, la que se sacrificó previamente a él, la Zora, en este caso. Vale. De cuyo nombre no me quiero acordar tampoco ahora. Pero Sí. personajazo. No. Sí. No, la verdad es que si tú has jugado cualquier juego de Zelda también del spin-off que hicieron, ¿no? De Hyrule Warriors, ¿no? Tanto este... Bueno, Manel, este juego mejor olvidarlo. No, hombre, pues si te gustan ese tipo de juegos así de... Los Muso, pero. ¿No te gustan los Musu? No. A lo mejor Bueno. toleraría el modo de Fire Emblem, el único. Porque sé que se parece a Fire Emblem, que si no, quita. Nada, ¿no? Ningún palo. Nada, cero. No, hombre, yo creo Creo que de Zelda, pues eso, ¿no? Desde Impa, ¿no? Que es la que protege a la princesa Zelda, que es un personaje secundario que seguramente perfectamente podría ser protagonista, ¿no? La Skyward Sword, Claro, y la Impa. bueno, de casi todos los juegos, de Legend of Zelda, Ocarina of Time también sale, aparecen un montón. Y bueno, aparecen un montón de personajes secundarios. Incluso el Skull Kid, bueno, que al final es el de las máscaras, ¿no? Del Majora's Mask y tal. O incluso... También aparece. Sí, también aparece. Pero... Sí, hay que perseguirlo para encontrarlo y todo el rollo. Y la princesa Ruto, ¿no? Que es la de los Zora, pues son personajes secundarios también que perfectamente. Yo creo que Impa podría ser la que más, porque la princesa Zelda yo no la pondría como una secundaria, aunque en el juego lo sea. Yo creo que perfectamente podría protagonizar un juego. Ya veremos si en el nuevo hace Bueno, algo. Tears of the Kingdom podría ser. Ya veremos si en el nuevo Tears of the Kingdom aparece como jugable, que todo parece que sí, pero no sé. Bueno, algún día haremos tú y yo un especial de Zelda, ¿eh? ¿Verdad a mí? Sí, seguro. Venga, va, que digo el último, que se nos va esto de las manos y aún tenemos que hacer recomendaciones, Albert. Venga, tú pues. Vale, pues tiro con mi último personaje, a ver si lo conocéis, os suena o sabéis de quién os hablo y comentamos a ver. Venga. ¡Ay! Vale, juro por mis orejas peludas que nunca, jamás volveré a tocar esa basura, precursor. Bueno, Albert. Jack 2, ¿no? ¿Era? Sí, señor. ¿La escena? Estas escenas de Jack 2, de los míticos juegos de Jak and Daxter. Y bueno, pues como podréis o habréis adivinado, vamos a hablar de Daxter, ¿no? Que es la comadreja esta también naranja y amarilla de los juegos de Jak and Daxter. Y que creo que da mucha rabia a veces, ¿no? Porque es el típico bocazas y tal, ¿no? Que todo el rato está ahí chinchando y metiendo un poco de prisa, ¿no? A Jak, ¿no? Pero es que, hijo, Jak es un Susainas más oso que Link todavía. O sea, que creo que está bien que haya un... No. Yo para mí sí, tío. Para mí Jak es un... Susainas. Es un tío muy Susainas, tío. Pero Jack 2 tiene la mejor frase para empezar, que él era un personaje mudo, ¿no? En el primero. Sí. Por eso lo digo, que después intentan darle como un toquecito y tal. Sí que es cierto que quizá, bueno, si se compara con Link en todos los juegos, pues sale perdiendo, ¿no? Link, pero
Pero creo que está bien que haya un personaje que haga ese contrapunto, ¿no? De chistoso y tal, pero aparte también de meter caña, ¿no? Porque pues el otro sí es, bueno, al final es el que controlas tú y tal, pero sin duda Daxter tiene ese punto que hace que te enganches y que te saque una sonrisa, ¿no? Cosa que Jack pocas sonrisas saca el pobre. Sabes que el pobre está un poco amargado. Aunque me flipa, ¿eh? Pero está un poco amargado. Está un poco amargado, sí. Hemos de decir que está un poco amargado y ya está, no pasa nada por decirlo. Bueno, como anécdotas también decir que Daxter ha aparecido, es un juego o apareció por primera vez en 2001, es de Naughty Dog, ¿no? Para los juegos de PlayStation. De hecho, de PlayStation 2, ¿vale? Para ser más concretos, porque empezó saliendo en PlayStation 2. Y ha protagonizado junto a Jack los 3 juegos principales, ¿no? De la saga principal de Jack and Daxter. Y luego hemos de decir que ha protagonizado también algunos spin-offs, ¿no? Como Jack X y tal. Pero luego, lo más importante es que él ha protagonizado un juego por sí solo. Se llamó Daxter, ¿no? Primero que se sacó para PSP, ¿no? Eso es lo primero. Fue exclusivamente para PSP. Yo creo que como el juego de Tales salió para Game Gear, ¿no? Para darle ese tirón a la portátil, ¿no? Que creo que es interesante porque quizá pues le faltaba ese poquito, ¿no? de tirón que quizá pues algún plataforma así se lo podía haber dado. Pero bueno, no es el mejor juego del mundo Daxter, pero es un juego bastante jugable y bastante interesante también para jugar. Manel, ¿tú jugaste a los minijuegos de Daxter? Sí, es verdad. Son geniales. Sí, de sí, Matrix, sí. de Braveheart. Sí, tiene toques súper chulos y tal. Además que es un juego, eso yo creo que es un juego más rápido y más movido también que los juegos de Jack and Daxter y además eso, lo que dice Albert, que tiene esos minijuegos que le dan también otra vidilla, ¿no? al propio personaje. Que tiene también incluso un jetpack de estos, ¿no? Como para propulsarse y tal, ¿no? Y creo que es una cosa también chula de ver porque, bueno, le da opción también a poder verlo de otra forma, ¿no? Me metí en Metacritic también para mirar eso, ¿no? Cómo había envejecido el juego y tal, ¿no? Porque la verdad es que en Metacritic los juegos de Jack and Daxter, bueno, hay de todo, ¿no? Pero sí que es verdad que los 2 primeros, por mi parte, por ejemplo, también lo puedo decir, que para mí son 2 juegazos y tal. Tercero, no sé, Albert, no sé si tú jugaste a los 3, pero el tercero no me acabo de... No sé al 3. Y me sorprende. Mi favorito es el 2, pero creo que tengo que reconocer que el 3 es el mejor de los 3. ¿Sí? ¿Te gustó? Me flipa. Pues mira, sí. que a mí, después de jugar a los 2 primeros, no sé, creo que le dieron una vuelta demasiado de tuerca y... Bueno, el 2 ya se parece más a un Grand Theft Auto y el 3 aún más. Sí. Para ¿No? mí Claro. quizá demasiado para mí. Quizá para ti no, pero no sé. Pero el guion es muy bueno, el del 3, por ejemplo. Sí, no te digo que no, ¿eh? O sea, al final es como... Bueno, yo creo que también está claro que el primero fue el boom. Decir que en Metacritic el primer juego tiene un 90, que eso para Metacritic es una barbaridad. Y luego después, pues la verdad es que los demás tienen buena puntuación, porque tienen un 87 y un 84, pero va tirando para abajo y tal. Y por lo que hablábamos antes, o sea, yo me metí en Metacritic a mirar el juego de Daxter de PSP y ojo al ver que tiene un 85, poca broma, Es más que Jack 3, ¿no? Sí, 84 has dicho, Jack 3. Sí, o sea que... Y además había peña flipada que le daba un 90 y pico y algunos, bueno, más incluso, ¿no? Pero ojo, que es un plataformas muy, muy, muy aceptable. Sí que es verdad que es eso, ¿no? Que el tirón un poco de PSP y tal, ¿no? Y al final también la importancia del personaje en el juego de Jack and Daxter, pues le dan una vida también o hace que tenga un poquito más de tirón, ¿no? Y que sea interesante, pero creo que es un juego que es muy aprovechable y al final si disponéis o podéis conseguir una PSP, seguro. Porque no sé si ha salido, no sé si está en PlayStation Store o no, o se puede... No, No, ¿verdad? No, está únicamente en PSP. Lo que están remasterizados es Los Jack 3 1, primeros. Jack 2 y Jack 3. Y Jack X también está remasterizado. Sí, que salió el Collection, ¿no? Para poderlo pillar. Correcto. Daxter no. No.
Pues mira, una joya perdida que tenéis ahí en PSP por si queréis aprovecharla. Yo en su momento, la verdad es que yo la tuve muy tarde la PSP y tal, y quizá, pues eso, no pude aprovecharlo en su momento como debería y ya me pilló pues, quizá un poco tarde, pero es un juego muy chulo y divertido y tal, y seguro que lo pasáis guay jugando. Como anécdota, decir que Daxter era humano, ¿no? Hasta que cae en una especie de pozo de eco extraño y tal, y se convierte en una especie de comadreja que hablábamos antes, ¿no, Albert? Sí, el aspecto que tiene de humano es un poco peculiar. Sí, hay que verlo porque es interesante. Hay que verlo. Y bueno, y eso, al final creo que es un personaje que como lo que decíamos antes, yo lo he elegido porque creo que tienes ese contrapunto un poco también de líder, porque tiene ese carácter, ¿no? Y creo que es un echapalante y al final tiene la posibilidad seguramente, por las características del personaje, de poder hacer un juego por sí solo, como fue el Daxter de PSP, pero a mí me gustaría verlo, por supuesto, en un Jak and Daxter 4, sin duda, pero luego quizá en un juego parecido a Daxter de PSP, pero tipo Crash Bandicoot. No sé si te molaría a ti esa mezcla. Yo me ha venido a mi cabeza y tal, y la he pensado y he pensado, hostia, un Daxter por sí solo estilo Crash Bandicoot, que además tiene ese punto también de un poco de comadreja, ¿no? Quizá pueda ser interesante y tal. Sí. Ostras, pues... ¿no? Como el Crash 4, que sé que salió hace poco. Puede ser. Yo me lo imagino más en un juego, otro mundo abierto, ¿eh? También. ¿Sí? Tal vez. Y es que este tipo de personajes a veces o haces un juego de mundo abierto como muy, muy currado y tal, o muy guay, o a veces se te va de las manos y entonces empiezan a verse las costuras de todo si no te lo curras demasiado. Entonces, por eso decía yo, quizá un 2D o un 2,5D y tal, ese estilo así, que quizá puede ser chulo. Yo lo he puesto por eso, porque quizá podría tener como más recorrido y, bueno, quién sabe, quizá lo del Jak 4 o el Jak and Daxter 4 no esté tan lejos como pensamos. Estuvo trabajando en uno, pero se descartó por The Last of Us. Vaya. Que bienvenido sea, pero sí, totalmente. Me encantaría que se recuperas. Sí, hombre, aparte esta gente va a tener desarrolladores y desarrolladoras de sobra para poder hacer de todo, ¿no, Albert? Bueno, que se lo encarguen a otro, porque el Daxter no fue de Naughty Dog, sino que fue de Radiant Dawn. Sí, es verdad. Eso no lo he dicho, pero sí que fue de otra... desarrolladora. De la desarrolladora, sí, totalmente. Que ha hecho muchos juegos para Sony, hasta que al final la pifiaron con The Order 1876, creo. Y desde entonces no he vuelto a saber nada más de ello. Bueno, pues ahí queda mi recomendación de personaje secundario, que es Daxter. Y ahora haremos una cosa. Vamos a hacer unas pequeñas recomendaciones así, en plan rápida, Albert y yo, sobre otros secundarios que no han aparecido y que quizá sería interesante que tuvierais en cuenta. Y acabamos ya con el programa de hoy. Venga. Bueno, niños y niñas, el circo ha llegado a la ciudad. Bueno, nada, deciros que eso, lo que hablábamos antes, vamos a hacer unas pequeñas recomendaciones de videojuegos también que tienen, pues eso, grandes secundarios o que pensamos que están protagonizados por grandes secundarios que no han aparecido todavía y que puede ser interesantes también que tengáis en cuenta, así a modo de finalización o de final de programa. Albert, va, ¿con cuál empiezas? Yo con los tres, directo ya. Como quieras, si quieres hacemos uno cada uno, como tú quieras. Y si no, venga, los tres directos y después yo hago los míos y acabamos. Directos. Pues polémico, ¿no? Con Resident Evil 6. Ojo. Sí. En el cual, bueno, personajes secundarios. Aparecen todos los personajes sabidos y por haber hasta que entonces, casi. Del mundo. No sé si falta alguno más. Sí. Bueno, Jill Valentine, que es lo que falta, si no me equivoco. Sí. Y sobre todo por Ada Wong, que además, a nivel de guión, creo que es la más importante, porque hay un proyecto secreto de cambio de aspecto donde Ada Wong cuidado tiene mucho que ver. Y hasta ahí puedo leer. Perfecto. Ada Wong, ojo, Resident Evil 6 y saga Resident Evil, o sea que un secundario bastante de lujo y muy guay también para utilizarlo. Segundo, Albert. Pues me voy con iba a decir saga Gears of War, con el 3, porque a mi modo de ver es el mejor de los 6 que hay ya. Y sobre todo por Dominic,
por Doom. Y además. Dominic por todo lo que Santiago. pasa. Dominic Santiago, pues, todo lo que pasa y todo lo que acontece. ¡Guau! Un en este personaje juego. brutal. Sí, sí. Como importancia de la Sí. trama, seguro. Sí, puede ser. O sea, no Y- sé qué decirte, Manel. Y en algún momento saca una lagrimilla y hasta aquí podemos leer, ¿eh? Sí, bueno, podemos hablar de la canción de Matt, ¿no? Bueno, sí. Que aparece justamente en ese instante. Sí, sí. Canción importante con la cual se presentó el primer Gears of War, que es espectacular, ese tráiler. Pues ahí lo dejamos, ¿No? el segundo, que creo que es importante, Dominic Santiago, de la saga Gears of War. ¿Y el tercero o los terceros? Bueno, he puesto 3, pero podrían ser muchos más. Saga Animal Crossing. Ujú. Para mí, que bueno, cada uno, al menos en el último, puedes tener tu isla y puedes tener X, llámalo por así decirlo, transeúntes, visitantes a tu isla. O sea, que en cada juego te pueden aparecer tus propios visitantes. Yo me quedo con Canela, Ujú. que es que abre la tienda y es la vendedora, con Tom Nook o el señor capitalista. ¿eh? Él te enseña lo que es el buen capitalismo. Y después, por último, me quedo con Totakeke, que siempre toca los sábados por la noche, Ojo. si no me equivoco. Sí, Sábado sí, por sí. la Y además, noche, es ahí justamente está. cuando lo descubres, acabas el juego. Por así decirlo. Sí. Pues ya está. Espectacular. Súper recomendaciones. Perfecto, pues yo empiezo por las mías. Tengo un montón de luchadoras y luego un personaje muy especial que creo que debe salir. Pero empiezo por las luchadoras. La primera, Kitana de Mortal Kombat. Podría haber dicho 1000 luchadoras, pero creo que esta es súper conocida a partir de Mortal Kombat 2, creo que es. Y aparecen todos los demás. La conoceréis porque tiene una especie de abanicos estilo Locomía, muy locos. Para cortar verdura, ¿no? Sí, con una especie de pinchos muy guays y tal, que seguro que habrá gente que conozca el nombre de este arma y tal y nos esté insultando muy fuerte desde su casa, pero lo siento, no recuerdo cómo se llama, pero sí que es una personaje muy guay y que aparece en todos los Mortal Kombat después, y además es un personaje súper importante también para la trama si se sigue un poco la historia de la saga, ¿no? O sea que Kitana ha de estar. Hay veces que también se le conoce como la princesa asesina. Realeza, Kitana. Muy guay, sí, es princesa. Solo podemos decir eso. No queremos ahondar más. Pero sí, es muy guay. Y da muchas vueltas también como personaje y creo que es interesante conocerla. Si os gustan los Mortal Kombat, debéis elegirla porque os gustará un montón. Dos personajes de Dead or Alive, que un día hablaremos de él porque por muchísimas cosas positivas y también negativas, que son Kasumi y Ayane. Dos personajes también, dos luchadoras muy potentes, de hecho dos divas en Japón de los juegos de lucha, pero yo las he puesto porque aparecen como personajes jugables en algunos juegos del Ninja Gaiden, que es una de mis sagas favoritas. Incluso el 3, que ya no estaba Itagaki y tal, pero también no me desagradó, aunque no tiene aunque el 2 es un juego increíble de 10 y es el culmen de la saga. Sobre todo el 2 de Xbox 360 y no el Sigma, que es guay también, pero no tanto como el primer, o al menos como el de Xbox para mí. Y eso, yo lo he elegido porque me parecen dos super luchadoras que tienen características muy distintas y tal, y que creo que son interesantes y como personaje jugable funcionan muy bien. Nada, cuando las veáis tanto a Kazumi como a Ayane, sabréis de quién os hablo, porque al final son dos luchadoras muy conocidas. Y en cuanto veáis un poco también a los personajes, sabréis también quiénes son. Y por último, que no me quiero alargar más, pero es que por último no podíamos dejar pasar un programa de personajes secundarios sin nombrar al personaje secundario, yo creo, de lujo, para mí, del mundo de los videojuegos, que es Luigi, ¿no? Porque si... 100% de acuerdo, Manel. 100% Sí. de acuerdo. ¿No? Si Mario es como el personaje principal del mundo de los videojuegos o uno de los jefazos, ¿no? Yo creo que Luigi pues es el secundario de lujísimo, ¿no? De los videojuegos. I'm Luigi, number one. Pues eso, ama Luigi, number one. Charles Martinet.
Totalmente. Que por cierto lo conocí en un salón del manga de Barcelona y me firmó un juego de Super Mario World, las instrucciones de detrás de un juego de Super Mario World, y me hice una foto con él y la tengo en gran recuerdo, Charles Martinet. Un crack total. Y nada, Luigi, pues ¿qué os voy a contar de Luigi? Pues que ha aparecido en todos los juegos habidos y por haber, pero que su trilogía de Luigi's Mansion, que para mí, le decía Albert antes también off the record, creo que son trilogías vende consolas, porque le dio un empujón a GameCube, le dio un empujón a 3DS muy bestia y le dio un empujón a Perdona, a GameCube. Bueno, oye, cuando empezó GameCube, que la gente, o sea, quiero decir, si se vendieron pocas, las que se vendieron de más fue gracias sobre todo al fontanero del gorro verde, para mí pero en mi opinión. Fue súper criticado, la gente no, creo que quería otra cosa que no fuera... La gente muchas veces quiere muchas cosas, pero el juego es un juegazo, la saga es una saga brutal, bueno... creo que es muy chulo. El personaje, con ese personaje miedoso y tal, no sé qué, le va perfecto a Luigi y además es muy guay. Y todo lo que ocurre alrededor, creo que es esa historia que se monta, ¿no? Y ese mundo así de terror fantasmal, creo que es muy divertido. O sea que yo recomiendo a Luigi, recomiendo todos los juegos en los que ha salido. De tenis, de fútbol, de golf, de lucha en Super Smash Bros, de todo. Jugad con Luigi. De hecho, he de decir que en 2013 fue el año de Luigi. Sí. Y no le hizo mucha justicia que saliera con... porque salió con Luigi Caco Gazapo, que en un juego de Super Smash Bros. Perdón, en un juego de New Super Mario Bros. Que era personaje jugable y tal, que era un personaje bastante horrendo, de una especie de conejo así en forma de que robaba cosas y tal. Al de la Wii U. Sí. ¿No? Con Wii U. Y se podía coger y demás. Y bueno, no le hizo mucha honra poder jugar con el gran Luigi, pero aquel año fue el año de Luigi. Y el año que viene, que hará 10 años ya del año de Luigi, quizá podríamos hacer alguna cosita de Luigi. Lo tendremos ahí en cuenta. Pero bueno, lo dejamos ahí si te parece, Albert, que yo creo que está súper bien. Y nada, esperamos que a la gente les haya gustado nuestro programa. Darte las gracias a ti, que ha estado súper chulo y creo que... nos lo hemos pasado muy bien juntos y esperemos que podamos seguir haciendo también programitas de videojuegos y de otras cositas también que enseñaremos más adelante y que la gente se lo pase muy bien, que disfrute mucho y que disfrute de los videojuegos y de los personajes, le den una oportunidad a los personajes secundarios que seguramente se lo agradecerán en el pequeño corazoncito pixelado, ¿no? De ellos y de ellas. Un placer a todos. Bueno, Albert, pues gracias y nos vemos pronto. Un abrazo a todos. Nos vemos. Y como decimos siempre y como dice el gran Homer... Bien, cortinilla de estrella y corten. Eso, cortinilla de estrella y corten.